Martes de Charas es el programa público de TAE en su línea de trabajo con arte, y el primer martes o el segundo martes de cada mes nos reunimos para revisar proyectos que trabajan en las interconexiones entre naturaleza, educación y arte. En esta serie de conversaciones hemos estado revisando proyectos que van de la multi a la inter y la transdisciplina, trabajando en este caso con el entrecruzamiento entre prácticas documentales y prácticas escénicas. Entonces, bueno, mi nombre es Felipe Zúñiga, coordino TAE Arte, las actividades de TAE Arte, y pues voy a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Bueno, pues hoy nos acompaña, pues esta charla lleva como título Transdisciplina escénica desde el sur, y nos acompaña Murmurante Teatro, que es una compañía que lleva por nombre Murmurante de Producciones AC. Fue fundada en 2008 por Ariadna Medina y Juan de Dios Rat en la ciudad de Mérida. Tiene como propósito hacer del arte escénico un medio para producir y difundir conocimiento, diálogo y reflexión acerca de las problemáticas sociales que impactan cotidianamente la realidad de la península de Yucatán. Su método de trabajo se basa en la idea del laboratorio transdisciplinario como un espacio horizontal en el que se investigan estas problemáticas desde diferentes perspectivas. El suicidio, la violencia intramuros, la injusticia laboral, la diversidad sexual y el duelo por la pérdida de seres queridos son algunas de las temáticas que han abordado en proyectos como El viaje inmóvil, Estudio en espiral sobre el suicidio, Manual de cacería, Sidra Pino, Vestigios de una serie, Las constelaciones del deseo y el silencio que abraza, respectivamente. El cine también es un lenguaje que han abordado desde el 2013, produciendo hasta ahora 4 largometrajes y 5 cortometrajes documentales. Pues ahora voy a presentarles a nuestros invitados. Ariadna Medina es artista transdisciplinaria, ha realizado estudios profesionales en artes visuales y artes escénicas, está diplomada también en sexualidad y educación, y desde 1996 mantiene una trayectoria ininterrumpida como creadora escénica. Es cofundadora y directora artística de Murmurante Teatro en Mérida, Yucatán, con la cual ha producido 9 piezas escénicas y 9 películas documentales. Entre su currículum tiene el Premio a la Cultura Ciudadana del 2014. Ha realizado numerosas giras y residencias artísticas en países como Uruguay, Alemania, Perú, República Checa y otras ciudades en México. Además, formó parte del Consejo Municipal de Prevención del Delito y pertenece al Consejo contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Mérida. Su proyecto Virar al Sur, Teatro para la Vida, ha cosechado diversos reconocimientos por su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el año 2023. Por otro lado, Juan de Dios Rat es actor, cineasta, director de escena e investigador. Es licenciado en literatura dramática, en teatro, así como maestro en trabajo social por la UNAM. En 2023 se graduó con mención honorífica del doctorado de Historia en el CIESAS Unidad Peninsular. Es también codirector artístico y fundador de Murmurante Producciones AC, la producción con la que ha realizado una veintena de obras de piezas escénicas, películas documentales con un enfoque social, en el cual entreteje los lenguajes de las artes vivas, la investigación social, la multimedia y el cine. Ha realizado giras y residencias artísticas en países como Brasil, Uruguay, Alemania, Perú y varias ciudades de México. Y actualmente es director de la licenciatura en cine de la Universidad de las Artes de Yucatán y forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el año 2022. Entonces, pues muchísimas gracias por tener a estos dos invitados de lujo. Y bueno, pues queremos comenzar la conversación planteando uno de los temas que me parece pues muy interesantes dentro de la práctica de Murmurantes, y es la relación que existe entre la memoria y el testimonio, que son dos asuntos que me parece que son transversales a su proceso artístico y que también
traen a cuenta dos estrategias, si le podemos llamar así, que son el registro y la presencia. Entonces, me gustaría, si pueden, por favor, platicarnos un poco esta relación entre la memoria y el testimonio y cómo se relacionan con el registro y la presencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, y muchas gracias a ustedes que nos acompañan hoy. Para nosotros, pues esto que tú mencionas, el registro de nuestros procesos de trabajo en el teatro, comenzó aproximadamente con nuestro segundo proyecto. El primero fue Tu ternura Molotov, que era una obra más, digamos, con un formato más tradicional, de teatro más tradicional, una obra de autor de Gustavo Ott, que nos fue muy bien con esa comedia. Fue nuestra ópera prima. Tanto Ariadna como yo éramos actores y trabajábamos como freelance en diferentes compañías. Pero cuando decidimos formar Murmurante, nos estrenamos con esa obra, con Tu ternura Molotov, y tomamos un diplomado de producción y dirección escénica que ofreció el IMBAL. Entonces, a raíz de nuestro siguiente proyecto, que fue El viaje inmóvil, que nos interesamos en el tema del suicidio, junto con Jorge Vargas de Teatro Línea de Sombra, incursionamos en una teatralidad más contemporánea que se relacionaba mucho más con lo social. Y la idea no era tener un texto previamente escrito por un dramaturgo, sino indagar en el contexto de Yucatán acerca de quienes tenían la experiencia del suicidio, como, digamos, como sujetos que habían intentado el suicidio y no lo habían consumado, y con un psicoterapeuta y suicidólogo que era el doctor Gaspar Baquedano, que era, digamos, un referente aquí en Yucatán, de alguien que llevaba más de 20 años estudiando el tema y tenía un grupo de autoayuda para personas con esa condición de haber intentado el suicidio. Entonces, ese grupo nos pareció fascinante, empezamos a frecuentarlo, formamos parte del grupo alrededor de un año, estuvimos yendo a las sesiones en el hospital psiquiátrico y nos dimos cuenta pues que toda esa experiencia de estas personas aportaba un conocimiento para la vida que no lo aportaba ningún otro contexto, ningún otro investigador. El mismo Baquedano decía, los expertos son ellos, ¿no? No es el suicidólogo, no es el estudioso, ¿no? Sino los sujetos. Y empezamos a ver que estas personas compartían una experiencia de vida en torno a los intentos de suicidio, en los que paradójicamente encontraban que el suicidio había sido un acto de afirmar la vida, no tanto un acto de autodestrucción, sino de afirmar la vida en el sentido de que muchos de ellos decían, cuando yo intenté matarme, fue la primera vez que sentí que mi cuerpo era mío, ¿no? Que ya era lo último que me quedaba, lo último que no me habían arrebatado, y entonces yo podía hacer con mi cuerpo lo que quisiera, incluso destruirlo. Y ese era un acto afirmativo. En ese sentido, cuando se daban cuenta de que habían construido su idea de muerte y que eso también los autorizaba a construir una idea de vida, pero ya una idea de vida, digamos, deseada por ellos, construida por ellos, verificaban esto que decía Baquedano, de que el suicidio no existe, sino que es una creación del sujeto. Entonces, ver al sujeto humano en sociedad como alguien que crea su vida, nos reveló pues que eso era interesantísimo a nivel de dramaturgia social, a nivel de testimonio y de presencia, ¿no? Porque son cuerpos que han sido de algún modo estigmatizados, marginados, pero que cobran, digamos, una presencia en el contexto del grupo terapéutico que los empodera, los vuelve sujetos que afirman la vida. Y eso nos dio una gran lección con el viaje inmóvil. Desde entonces hemos tenido como la certeza de que ahí en la experiencia de las personas hay algo muy valioso que queremos preguntar. Generalmente en nuestros procesos no tenemos una tesis de antemano lista a verificar, sino más bien muchas preguntas. Queremos formular preguntas, ¿no? Y hay algo muy interesante que nos sucedió como artista, fue como artistas, que fue un gran hallazgo, este cruce entre el registro audiovisual y lo escénico. Porque primero el registro audiovisual nosotros lo hicimos como un ejercicio
para registrar, vaya la redundancia, el laboratorio de creación, los ejercicios que hacíamos como actores, investigadores también, que fue también una de las cosas muy interesantes que ocurrió con este proceso de creación del viaje inmóvil, que ya no había un texto como tal, sino que nosotros fuimos indagando sobre esta problemática que es muy vasta. Y cada actor tenía que llegar con una propuesta, ¿no? Entonces empezamos a registrar los ejercicios, empezamos a registrar las entrevistas que hicimos al doctor Gaspar Baquedano y a otros aliados que se fueron sumando al proyecto. Y cuando nos dimos cuenta, después de haber estrenado el viaje inmóvil, nos dimos cuenta que teníamos mucho registro audiovisual. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con tanto video? Y dijimos, bueno, más allá de que pueda quedar como para el grupo, mostrar nuestra forma de abordar la escena, nuestra forma de investigar en torno a una temática social, también puede ser un material para visibilizar esa problemática, que sí hay un parteaguas hay un antes y un después de Murmurante, después de abordar el tema del suicidio, ¿no? Y fue así que, pues, concursamos, hubo una convocatoria federal con inversiones y fuimos seleccionados, y eso, pues, nos ayudó a producir nuestro primer largometraje documental. ¿Qué sucedió después de hacer el viaje inmóvil? Nos dimos cuenta que no podíamos abordar toda la temática del suicidio como tal y que nos faltaba abordar qué sucedía con las personas que habían perdido un ser querido por suicidio. Y ahí es donde entra el tema de la memoria. En nuestro caminar de nosotros como fundadores de la compañía, pues siempre somos gente muy inquieta y andamos tratando de aprender, siempre somos buenos aprendices, ¿no? Estamos siempre como muy abiertos a explorar cosas nuevas, y iba a haber un taller de dramaturgia de Jaime Chabó y decidimos meternos al taller de dramaturgia. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a surgir historias personales de mi madre, que murió de cáncer, de esa época específicamente, del final de su muerte, y también del mar, que fue, pues aquí, como buenos yucatecos, de pronto vamos a temporadas a la playa, tenemos mucho contacto con el mar, pero mi madre era de Sinaloa y no se bañaba en el mar, pero le encantaba recolectar caracoles, ¿no? Y entonces me di cuenta que lo que nos seguía como compañía era hacer una pieza escénica de quienes habían perdido un ser querido por suicidio. Y nos dimos cuenta, al hacer corte de caja, que no habían historias sobre eso, sino eran una historia, sí, de pérdida, de duelo, pero por otro motivo. Que al final, si bien los duelos y las pérdidas no son las mismas, digamos que sí hay un proceso que compartimos, ¿no? De pronto la negación, de pronto la rabia por perder el ser querido, el preguntarnos si pudimos haber hecho algo más. Entonces, así fue como entra el tema de la memoria aquí a Murmurante, a través de estas historias, que fue muy interesante este proceso que tuvo su primer aterrizaje en el 2017, ha tenido un gran camino, se ha ido transformando en el devenir del tiempo, le atravesó la pandemia, y la pandemia nos hizo como compañía darnos cuenta que la pieza no estaba terminada. Si bien era un proceso muy personal y pues me podía dar el lujo de dejarlo y hacer otras obras de teatro y luego retomarlo, nos dimos cuenta que faltaba todavía, mi padre no había muerto, había otras cosas que habían quedado ahí inconclusas. Y lo interesante del Silencio que abraza fue este cruce de territorio, de memoria, del norte y el sur, de pérdidas, de suicidio también, porque de pronto en estos ejercicios que empezábamos a hacer, yo decía, bueno, pero ¿cuál es qué contacto tiene el norte y el sur, no? Más allá de que en la época que se casaron mis papás, o mi papá se fue al norte, pues el caminar para llegar allá era casi de 2 o 3 días, ¿no? Pues bueno, ahí apareció la historia, Porfirio Díaz, los yaquis desterrados a Yucatán para explotarlos en las haciendas enequenera, y bueno, nos dimos cuenta que lamentablemente sí había un punto de contacto, pero de mucho dolor también, de mucha pérdida histórica y vigente todavía. Y ahí fue cuando
el tema de la vida y la muerte nos volvió a marcar como compañía y ha atravesado esta línea de Murmurante de estos 15 años, ha estado presente en todas las piezas que hemos abordado. Y bueno, no sé, Juan, si quieres. Pues un poquito complementando esto del silencio que abraza, que es un unipersonal que hace Ariadna con la memoria de sus padres fallecidos. A mí en lo personal, como somos prácticamente de la misma generación, o sea, nacidos a principios de los 70s, generación X, pues me pasó igual que justo en 2015 fallece mi mamá, en 2017 mi papá. Entonces son procesos de vida que nos fueron tomando sobre la marcha y de algún modo pudimos, por medio del teatro, de la escena, de la dramaturgia, integrar esas experiencias y encontrarles un sentido. Entonces el silencio que abraza es con S, no es con Z, porque se entiende que hay ahí abraza como si fuera un abrazo con Z, pero es abraza de abrazar, de que quema, ¿no? Es un silencio que cuando no se rompe, pues quema por dentro a la gente, la va como endureciendo, amargando. Y es un silencio que generalmente, como esto ya me pasó a mí, en mi caso personal con mis duelos, que yo fui el cuidador primario de mi mamá y de mi papá, ¿no? Entonces, el sobrellevar el proceso de la muerte de ellos, pues yo tenía que ocuparme de cosas muy prácticas. Entonces, no te puedes, digamos, poner a llorar. Mis hermanos, mis primos, los demás familiares que no estaban tan cercanos, pues sí lloraban y sacaban todo aquello, ¿no? Que implica el duelo y que es muy importante llevarlo, ¿no? En algún momento. Pero los que nos ocupamos de las cosas prácticas no podemos hacer eso. Y lo vamos guardando hasta que eso sí se convierte como en una cosa pesada de llevar y en algún momento hay que romper ese silencio. Entonces nos dábamos cuenta en las funciones de la obra que la gente quería hablar del asunto, ¿no? Eso fue algo muy, lo personal, muy impresionante para mí, porque de pronto, pues claro, era un tema muy personal, era mi historia, eran mis textos atravesados por un caminar muy largo en la línea de tiempo, mi madre, mi padre, etcétera. Entonces de pronto podrían decir, ay, bueno, ¿cómo se puede espejear las demás personas con mis pérdidas? Y de pronto nos dimos cuenta que la obra sirvió como una especie de catalizador también, donde teníamos gente de todas las edades, gente muy mayor, de 80 y tantos años, llorando, como si tuvieran, como dicen en el norte, el muerto tendido, ¿no? Todavía ahí, llorando la pérdida de sus padres y un dolor que no habían depurado y que no habían sanado a lo largo de mucho tiempo. Entonces, también para nosotros fue decir, bueno, el arte, ¿como para qué sirve? Pues sirve para esto. Si bien no pretendemos hacer piezas terapéuticas y de pronto este conversatorio, que es como el cierre con el que terminamos nuestras obras de teatro, se vuelve como un círculo de escucha, donde pues estos cruces de memoria, de recuerdos, de sanación también se pueden conjugar, ¿no? Yo tuve la fortuna justo de ver esa pieza y también había perdido recientemente a mi padre y fue muy poderosa, muy, muy interesante. Justo les iba a comentar y que se conecta con el siguiente tema. Aunque digo, lo voy a medio esbozar, pero sí me gustaría ver material que les pudiéramos presentar. Pero creo que es muy importante lo que se establece en estos procesos entre el afecto y la subjetividad, pero también una sensación de comunalidad que trae la escena, no solamente la escena, o sea, el acto escénico, sino estos procesos que ustedes entablan tanto en términos de intersubjetividad cuando se establece en la presentación escénica, pero también que trasciende a procesos de comunalidad con los diferentes grupos que han trabajado a lo largo de estos años. Entonces, digo, antes de abordar esa parte, me gustaría si pueden compartirnos un poco de material audiovisual de estos dos procesos.
Que bueno, aquí estaban viendo ustedes Sidra Pino, Vestigios de una serie, que también fue una pieza cuyo proceso de creación duró 3 años y medio. Y lo último que hicimos fue montar la pieza escénica. Tuvo mucho aterrizaje en lo urbano, en la calle, platicamos con los huelguistas, hicimos varias acciones en el Parque de Santiago, en este espacio, en el sindicato, que se convirtió en un espacio cultural, lo habitamos, hicimos una instalación, Luz Fragmentada, con los artistas Hernán Medina, Isaac Zambra, que era todo un camino de vidrios de 4 metros por 2.5 rotos, intervenidos, con luz, y era interactivo, ¿no? Donde podías sentarte y contemplar o también aplaudir, y había sonido, y el cristal cambiaba de color, y era una manera como de mostrar pues este vestigio y esta catástrofe que había ocurrido con la pérdida de esta embotelladora, que en ese momento estaban todavía los huelguistas luchando porque se les indemnizara por el quiebre de la embotelladora. Vamos a ver unos, digamos, muy breves teasers o como promos del Silencio que Abraza, que bueno, es una pieza que también hicimos una versión audiovisual que por ahí vieron. Me da muchísimo gusto que estén aquí Valeria y Odette, que son estudiantes de cine y que vieron esa versión. Lo vamos a escuchar desde aquí. Espero que no nos falte el sonido. Ya no estaba ahí, aunque pudiera ver su cuerpo inerte. Hace 14 años, con la muerte de mi madre, comenzó mi proceso de pérdida, que continuó hace 2 con la partida de mi padre. Mi madre no pudo decidir cuándo dejar de sufrir. Pienso que el amor a veces toma formas que no alcanzamos a comprender y que recordar sí tiene algún sentido. No se podrá traer de nuevo aquello que perdimos, que echamos en falta, pero hay algo que sí podemos hacer. Entonces, digamos, esta mesa es como un negatoscopio, es una mesa luminosa y evoca un poco estos aparatos en los que se pueden visualizar radiografías, toda esa tecnología de hospital, ¿no? Porque la mamá de Ariadna pues pasó mucho tiempo hospitalizada y en una situación en la que se podía pensar en esto que le llaman suicidio asistido o eutanasia, pero que es una decisión complejísima y que, pues, más bien tú platícanos un poquito de eso. Bueno, es muy interesante porque esta mesa surgió como parte del laboratorio y era porque yo estaba buscando, mi madre murió de cáncer en el cerebro y yo estaba buscando sus radiografías que nos entregaron antes de que la operaran por primera vez y donde tiempo después nos dimos cuenta que ya aparecían los otros tumores que tenía. Tenía como 3 tumores y en su momento pues el doctor nos había dicho que tenía uno y que era el que le iban a operar, ¿no? Pues esas radiografías no aparecieron nunca, pero eso dio pie para crear primero algo de una manera muy analógica, pues era una caja de plástico con un foco abajo y ahí empezamos a hacer exploraciones con arena y posteriormente se fue transformando en esta caja luminosa que yo diseñé. Yo estudié la carrera de la licenciatura en diseño gráfico publicitario hace bastantes años, cuando era innovadora, acababa de arrancar la carrera, analógico también todo, las maquetas y todo, a la antigüita. Y bueno, fue muy, muy interesante cómo el mismo proceso de las historias y todo nos fueron llevando, y en mi caso personal, la pieza me sirvió también para hacer duelo,
porque yo no había hecho duelo por la muerte de mi madre y no lo había hecho porque cuando murió mis hijos estaban muy chicos y no me dio tiempo para hacerlo y me lo aguanté todo y pues estábamos con Murmurante y fue 10 años después que me di cuenta de esto y la pieza me ayudó a transitar por este duelo y a darme cuenta que esto que menciona Juan de Dios fue algo que yo quise hacer y que no pude hacer, que era lo del suicidio asistido. Uno se da cuenta cuando es hijo que el que manda es el padre y no los hijos, ¿no? Y no es que mi padre pues fuera malo, ni mucho menos, porque pues no nos enseñan a transitar la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué sucede? Que uno no quiere que el ser querido se vaya. Y dejamos de ponernos en el lugar del otro y nos quedamos en nuestro lugar, ¿no? En el lugar cómodo. Y me di cuenta también en las investigaciones que de esto no se habla. Y que si bien nos va cuando llegamos al momento de decidir, todos deciden por aguantar al enfermo. Y es un tema delicado, y en donde nos hemos presentado de pronto, claro, está el tema de la religión, de si Dios, etcétera. Pero bueno, Dios es amor. Y pues me imagino que Dios, no voy a meterme en temas religiosos, pues no quisiera que nadie sufriera, ¿verdad? Pero es algo muy personal que es importante hablarlo. Y si el tema del suicidio asistido estamos todavía muy con muchas cosas que legislar, pero también me di cuenta que desde el plano médico hay muchos médicos que sí son más humanistas y sí deciden junto con el paciente dejar junto con la familia del paciente, dejar que el paciente se vaya sin dolor. Y pues bueno, el tema de la salud y del arte tiene cruces. Es increíble cómo las áreas de la salud y el arte nos podemos hacer esos cruces tan maravillosos y nos complementamos también para poder crear proyectos pues interesantes. Bueno, quería abundar solamente que Sidra Pino, que también es otro proceso, para retomar esta cuestión de la subjetividad, que en los procesos de duelo es muy interesante, pero esta intersubjetividad, por ejemplo, en los procesos de lucha sindical, de lucha política, o sea, también agenciamientos en los que se construye, esta noción de comunalidad, creo que puede ser un paso para también hablar de profundizar un poquito más en el proceso de Sidra Pino, que fue también, entiendo, muchas etapas. Por ejemplo, el pensar que el documento no solamente pasa solamente por el registro, audiovisual o fotográfico, sino también los objetos, los afectos que se establecen en estos objetos y luego cómo estos objetos pueden ser mediadores con los públicos, ¿no? En este caso, las botellas rotas, ¿no? Las corcholatas. Entonces, si nos platican un poquito de esta cuestión. Claro, con Sidra Pino pasaba que, en 2010 la embotelladora Sidra Pino, que es una embotelladora surgida en 1888, solo 2 años después de la Coca-Cola, pues fue la dominante en Yucatán. Ellos introdujeron la Coca-Cola en los años 30 y la Coca-Cola nadie la quería. La gente cambiaba las botellas de Coca-Cola por Pino porque no les gustaba. Pero dicen que los Pino mejoraron la Coca-Cola. Yo creo que le pusieron más azúcar y la gente la empezó a aceptar, ¿no? Entonces, pasado el tiempo, en los procesos del capital, pues el pez grande que llegó a ser la Coca-Cola, pues acabó con todos los demás, ¿no? En realidad, pues el capital funciona así, es el margen de ganancia lo que impera, ¿no? La Pino, llegado, el siglo XXI, empezó a declinar por diferentes causas que nosotros investigamos, hicimos una gran investigación histórica. Y llegamos ahí al punto en que vimos a estos señores en la calle, aquí en el barrio de Santiago, con sus botes, ¿no? Pidiendo dinero a los transeúntes. Y eran señores ya de más de 70 años, la mayoría. Lo que sucedió fue que el patrón como no le interesaba ya la refresquera, pues la tronó. Empezó a contratar amigos suyos, les pagaba mucho dinero. Y fue, declinando, y el último año los tuvo a medio sueldo. Ellos aceptaron porque les echaba el cuento de que le ayudaran a sacar del bache a la embotelladora, y ellos pues traían la camiseta bien puesta.
y procuraron defender la existencia de la Pino. Pero en 2010 ya este señor cerró la fábrica y se fue a Miami y se llevó hasta la caja de ahorros de los trabajadores. Entonces ellos, pues ya sin nada que pelear, se fueron a la huelga para poder tener al menos un tipo de lucha sindical que les permitiera reclamar salarios caídos, pues todas las reivindicaciones laborales que desde un año atrás les debían. Y la verdad es que nadie les tiraba un lazo, nadie les hacía mucho caso. El conflicto laboral ya lo habían ganado, pero no les daban ninguna compensación. Entonces había ahí un truco legaloide para decir, ustedes ya ganaron, ya, pero y bueno, ¿y qué vamos a obtener? Pues nada, porque no hay nada, la fábrica ya cerró, los bienes se pueden vender y darnos lo que es, sí, pero ya no son del dueño porque él los había contratado por medio de un outsourcing. Entonces estaba todo así intrincadísimo. Y nosotros decidimos empezar a entrevistarlos, a acompañarlos, a hacer muchas acciones en el sindicato. Se volvió un espacio para la Noche Blanca. Y la gente empezó a verlos ya con otros ojos, ya no de darles la vuelta a los pedigüeños, sino ya de interesarse en qué les estaba pasando. Hicimos la obra de teatro, hicimos una película documental que ahorita les voy a mostrar un fragmento, que es la obertura, la intro. Y finalmente el dueño de la embotelladora regresa porque él había sido dueño de la siderúrgica, también la había tronado. Pero esos terrenos él los sacó a remate y los volvió a comprar él mismo con un prestanombres a precios irrisorios, ¿no? O sea, le salió prácticamente gratis recuperar los terrenos de la siderúrgica y luego venderlos como un desarrollo inmobiliario para ultrarricos, que es Vía Montejo, ¿no? Y que cuando se anunció Vía Montejo aparece él retratado con el alcalde y con el gobernador y con los empresarios, y entonces decimos, bueno, ya los trabajadores lo habían demandado penalmente, nosotros los acompañamos a hacer la demanda, nos pusimos un tanto la camiseta de activistas en ese proyecto y finalmente eso hizo que el Estado, que el gobierno dijera, bueno, ya hay que darles algo. Y pues les dieron una compensación, no era lo justo, digamos, pero era algo, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner un fragmentito. Sí, creo que lo interesante de Sidra Pino, sobre todo de esta bebida y el soldado de chocolate, que no quebraron porque la gente no tuviera interés en la bebida, ¿no? La bebida se vendía. Lamentablemente fue que el dueño quebró la embotelladora, y era algo que normalmente hacía, lo hizo con la siderúrgica. Pero bueno, aquí es donde le damos la vuelta y hablamos de los objetos, ¿no? Los objetos, sí, como el bien material, la Sidra Pino, pero también qué sucede con estos objetos cuando han perdido su valor de uso y los trasladamos a los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema laboral? Cuando ya no estamos en la edad propia, cuando ya no somos desecho, ¿no? Nos desechan. Y fue lo que también pudimos indagar y trabajar y abordar en la pieza escénica de Sidra Pino. Más allá que es una pieza muy linda, donde hay mucha música, mucha memoria, también ponemos sobre la mesa en qué nos convertimos los seres humanos después de haber invertido toda nuestra vida en una empresa y ¿dónde están nuestras garantías laborales? Que cada vez se están perdiendo más. Ya no hay contratos largos, ya todo es mensual, semanal. Entonces sí es como algo para pensar, ¿no? Y bueno, la pieza, que es parte del trabajo de Murmurante, nos deja con muchas preguntas también. Y también aquí a la sociedad meridana, ¿no? Porque pues nosotros abordamos temáticas regionales que son universales. Esta pieza la llevamos, por ejemplo, al Centro Cultural del Bosque. Y era impresionante cómo nos tenían que sacar porque la gente no dejaba de hablar después de que terminábamos la obra de teatro y decían, bueno, es que ustedes tienen identidad y bueno, ya no hay Sidra Pino. Bueno, la acaban de hacer otra vez, ¿verdad? Sí. Y pues sí, esta reflexión que haces, actualmente las generaciones actuales difícilmente
digamos, van a tener un estado de bienestar como el que tuvieron los empleados de la Pino, ¿no? O la generación de mis papás, que eran gente sin apenas instrucción escolar, pero se aventaban a tener 5 o 6 hijos y les daban carrera y casa a todos, ¿no? O sea, se podía hacer eso. Ahorita las generaciones actuales difícilmente pueden aspirar a tener una casa propia o bienes materiales como los tuvo esa generación, digamos, de la posguerra, ¿no? Que eran los baby boomers. Esto es una invitación que le hacíamos a la gente, lo de la sidra Pino sigue viva. Murmurante Teatro los invita este sábado 2 y domingo 3 de noviembre de 5 a 9 de la noche al Parque de Santiago a participar en el evento La Sidra Pino Sigue Viva, en el que podrán platicar acerca de la historia de este tradicional refresco con los antiguos trabajadores de la fábrica de Sidra Pino. Venga, converse, conviva y reviva parte de la historia de Mérida. Recuerde, la Sidra Pino sigue viva. Este sábado 2 y domingo 3 de noviembre, de 5 a 9 de la noche, en el Parque de Santiago. Murmurante Teatro invita. Amigos del... Entonces digamos, esta invitación era para hacer un performance que se llamaba así, La Sidra Pino Sigue Viva, que era conversar con los trabajadores ahí en la parte de las comidas de la Plaza de Santiago, donde pues nos prestaron ahí un espacio para poner mesas y demás. Que es muy interesante cómo un artista escénico, un artista atraviesa el umbral y empiezas a abordar y a agarrar herramientas etnográficas para incidir y para visibilizar. Y lo que nosotros habíamos visto es que la gente pasaba y decían, ay, este viejo pidiendo dinero. Y lo que nosotros queríamos es que los vieran como seres humanos, como todos, comunes y corrientes. Y entonces hicimos una dinámica de preguntas donde quien se sentaba enfrente del huelguista podía sacar una pregunta que tenía que ver con qué le gustaba comer, qué le gustaba bailar, qué pensaba sobre el transporte en Mérida. Habían varias preguntas que te permitían conocer el lado humano y desestigmatizar la mirada que de pronto se había hecho como un eco a voces, ¿no? Que pues era más molestoso que realmente reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo con el tema laboral. Adelante. Sí. ¿Tienes ahí el promo? No se te oye. Está apagado, perdón. Bueno, que pudiéramos entonces transitar hacia estos otros procesos que yo creo que son interesantes sobre el tema de comunalidad, ¿no? Que yo creo que algo que me interesa mucho es cómo estos procesos ya nos están platicando un poco cómo trascienden la escena, cómo trascienden el texto, cómo trascienden incluso los procesos documentales exclusivamente de registro y de testimonial, sino que se van traduciendo en otro tipo de procesos, de experiencias que están fuera incluso del espacio escénico y artístico, ¿no? Y que de alguna manera ese fuera de la escena o ese fuera de foco regresa y sostiene los procesos, ¿no? Es algo interesante que está, digamos, es algo que no vemos en las obras, no está en las obras, sin embargo, es parte de ese proceso que sostiene no solamente su metodología, sino, digamos, hace un poco de feedback, ¿no? Eso es lo que permite también que los proyectos se sostengan a lo largo de los años y que de alguna manera también se conecten entre sí, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que abordaran un poco todo eso que está fuera de escena, todo eso que queda fuera de foco, que de alguna manera sigue siendo el proyecto artístico y que de alguna manera es lo que entabla estas redes, esta comunalidad. Bueno, creo que hay algo que ha sido muy importante para Murmurante y me parece muy bien como lo articulaste, Felipe, el tema de las redes, de colaboración
y también que nos dimos cuenta que como artistas que abordábamos problemáticas sociales, necesitábamos también transitar a otros ámbitos para poder incidir, por ejemplo, en las políticas públicas, en un reglamento de buenas costumbres, que ya le quitaron el nombre aquí, y fue gracias al Consejo de Prevención, al Consejo contra la Discriminación de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Mérida, del que Murmurante forma parte desde el 2017, y pues creo que me voy a ir directamente a las constelaciones del deseo, que es una pieza que aborda el tema de la diversidad sexual y que también tenemos dos versiones, que fue muy interesante. Y como bien dices tú, de pronto lo que hay detrás de cámara no se ve, pero sin ese detrás de cámara, el proyecto Murmurante no se sostiene y no transita y no llega a otros lugares donde hemos llegado, que ha sido el mismo impulso de Murmurante lo que nos ha llevado. Y así nos hemos dejado nosotros guiar y seguir por la corriente. Y la verdad es que cada tema que abordamos es muy interesante y implica generar muchas cosas, ¿no? Y bueno, las constelaciones del deseo, primero nosotros como compañía queríamos abordar una pieza escénica. Hicimos un aterrizaje escénico. ¿Qué sucede con estos laboratorios de Murmurante? De pronto son largos. Entonces, con el tiempo, yo que me he encargado de las gestiones y de la producción también, y bueno, transité a la dirección y bueno, soy actriz, me he tomado la cosa más tranquilamente, ya no me preocupo. Yo dejo que la cosa fluya y le doy el tiempo que tenga que tener. Y eso garantiza que el resultado que tengamos sea de verdad, que como bien dijo Juan de Dios al principio, nosotros sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Pero sí ya tenemos una metodología de a dónde queremos llegar. Entonces, en el caso de las constelaciones del deseo, dejamos que siguiera su camino y nos dimos cuenta como compañía que necesitábamos todavía mucha información, que no éramos expertos en el tema, y así surgió las constelaciones del deseo, que no fue una pieza escénica, no es una pieza escénica. Yo lo traduzco como una experiencia. Es un gran performance donde tenemos a un gran artista, cabaretero, activista, el Dodi Malianta, que es Roberto Franco, que él se lleva toda la experiencia y está vestido de tehuana, ¿verdad? Es muy estilizado y recibe al público. Y el público va recorriendo varias estaciones, constelaciones, como le decimos, donde los vamos sensibilizando respecto al tema de la diversidad, y esa es la primera parte del evento. Y la segunda parte del evento entran a un conversatorio. Esta pieza es mi pieza más difícil. ¿Por qué? Porque somos mucha gente involucrada y cada conversatorio es diferente porque depende de los activistas y de las personas invitadas, que son personas que están luchando por los derechos de la diversidad, ya sea que estén en un colectivo o individual, y también personas que están viviendo su identidad sexual de una manera no convencional. Entonces hacemos un guión dependiendo de a quién sentamos en el conversatorio, y el público tiene toda la libertad de preguntar y de comentar. Y antes de empezar el conversatorio, Dodi Malianta hace un performance de 10 minutos, muy fuerte, muy, muy duro, de denuncia hacia los asesinatos que tienen y que siguen teniendo las personas trans, ¿no? Entonces, y todo se va registrando, se va subiendo a la nube. Tenemos escritores, dramaturgos que hacen una relatoría del evento. Y esta pieza nos permitió entrar al Consejo contra la Diversidad Sexual, contra la discriminación de la diversidad sexual del Ayuntamiento de Mérida. Y bueno, ya hemos tenido un caminar ahí donde hemos estado incidiendo pues en estas políticas públicas y tratando pues de mejorar la no discriminación aquí en la ciudad. Sí, bueno, en parte nos dimos cuenta que también este proyecto de las constelaciones del deseo nos permitió ver que hay varios colectivos que están en lucha desde los años 90 por la cuestión del VIH, por la violencia hacia las comunidades trans.
y que, bueno, el afirmar los derechos de un grupo, aunque uno no de entrada piense que no es parte de la diversidad, pues yo creo que sí somos parte, porque no hay heterosexualidades, digamos, homogéneas, ¿no? Como tampoco hay homosexualidades o diversidades, todos somos parte de lo diverso. Entonces, de algún modo, creemos que sí es, digamos, afirmar los derechos de un grupo es afirmar los derechos de todos, ¿no? Era un poco la consigna. Y bueno, eso, hablando de comunidad, fue también como un antes y un después. Nos dimos cuenta que ya no éramos como los actores que estábamos en escena, sino que más bien nosotros moderábamos la mesa y teníamos como otro lugar, no tan protagónico. Y también eso nos hace también como artistas cuestionarnos también nuestra posición, por qué queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Hace un rato Juan de Dios mencionó que con Sidra Pino transitamos al activismo, nos lo cuestionamos. La palabra activista para mí es muy fuerte, ¿no? Ahí arriesgamos también un poco nuestra integridad, nos amenazaron, fue el día del 1 de mayo. Hubieron muchas circunstancias que nos hicieron a nosotros como artistas decir, queremos hacer esto, queremos seguir, somos muy jóvenes, teníamos muchos chavos jóvenes que estaban integrándose a Murmurante, y qué les vamos a decir a sus papás, por ejemplo, ¿no? Y bueno, más allá de eso, de la cuestión de peligro, como podríamos decir, también nos hace cuestionarnos la responsabilidad que tenemos al abordar estas temáticas, y que no podemos ser como decir, voy a abordar una obra de teatro sobre el suicidio, pero no sé nada del suicidio. O sea, ¿dónde está nuestra posición como artistas, ¿no? Si vas a entrarle a estas temáticas, te tienes que informar, tienes que tener alianzas también con gente que está abordando la temática que vas a abordar, y ser muy cuidadoso, porque las comunidades con las que trabajamos merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cuidado. Pues desde ahí me gustaría que habláramos o nos desplazáramos a otro proyecto que también creo que muestra también este lado de que ya llamamos como vislumbrando un poco, que algunas personas pueden nombrar como mediación cultural, también que tiene que ver con procesos pedagógicos, ¿no? Que expanden otra vez esta noción de la escena, que expanden la idea de documental, que incluso expanden la idea solamente del registro o de la memoria, sino en ejercicios que trascienden, insisto, aunque hay mucho en lo pedagógico que puede ser teatral o escénico, pero sin duda es toda la dinámica de participación que creo que hace la participación y la colaboración, que en las principales del sur creo que hay bastante de ello. Entonces creo que sería muy interesante que nos platiquen de ese proyecto. Claro que sí, es el proyecto, digamos, global, o que enmarca a las principales y a otros proyectos teatrales y documentales, es Virar al Sur, Teatro para la Vida, que fue un proyecto que tuvo el apoyo de México en Escena, grupos artísticos, y que ahí pues Ariadna se estrenó como documentalista con previamente a que iniciara ese proyecto, digamos, con lo que transitamos a mirar y a virar, a girar hacia el sur, pues fue Las Huellas del Silencio, ¿no? A ver, platícanos. Bueno, ya me había estrenado como documentalista, pero digamos que este fue el primer proyecto de Virar al Sur. No fue una obra de teatro, fue un documental en el 2020, en plena pandemia. La Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana invita a Murmurante a participar en un proyecto federal, Fortasec, que antes fue Subsemun, que es un proyecto federal que apoya a 330 municipios de todo el país, y entre ellos pues a Mérida desde el 2008, con la temática o la problemática más bien de violencia intrafamiliar. Y pues bueno, ellos detectan polígonos rojos, y entre ellos, pues entre esos polígonos rojos estaba San José Tecó. Y bueno, a nosotros nos invitan a participar en el sur, en San Antonio Tluch y San José Tecó.
para crear una red de mujeres, la red de mujeres MUCPAS, en colaboración con Jack Che, que dirige el psicólogo y sexólogo Juan Canto, que es brillante Juan Canto. Y bueno, nos invitan a colaborar con nuestros proyectos artísticos y a generar un documental. A partir de ahí, bueno, estrenamos Las Huellas del Silencio y ahí fue realmente donde surgió Virar al Sur. Yo tenía una beca de creadora escénica con trayectoria, me iba a ir a trabajar a Sonuncam, pero ya habíamos estado trabajando con mujeres ahí en San Antonio Slush. Muchas de las que salen en el documental después estuvieron en el taller con nosotros y forman parte de las principales del sur actualmente. Y bueno, decidí que nos quedáramos en la colonia y las señoras nos abrieron las puertas de su casa y entonces Juan de Dios y yo llevábamos una televisión y las poníamos ahí en el patio y allí empezamos a implementar nuestro cinema murmurante y nuestros talleres de desarrollo humano en colaboración con Irma Mexicano, de UNESPA-BIFAC y los policías municipales de la Subdirección de Prevención del Delito que nos acompañaban en los eventos. Después, bueno, tenemos el apoyo de México en Escena y se asienta más Virar al Sur Teatro para la Vida. Y ahí empezamos, que ahí de verdad es algo increíble lo que hace pues el arte. Nos dimos cuenta, empezamos también a pulir nuestra metodología, porque no es lo mismo trabajar con artistas que trabajar con actrices comunitarias, con amas de casa, una bailadora de zumba, una vendedora de ropa. No es lo mismo. De tal manera que nosotros tuvimos que replantearnos también la forma de dirigirnos a ellas y cómo lo último que hacemos es darles herramientas de teatro. Lo que hacemos primero es escucharlas. Y nuestro cinema murmurante nos permite eso. Nos permite que ellas vean películas de nosotros o de otros compañeros, se detona la conversación y en el momento que una mujer agarra el micrófono, esta es otra estrategia, porque te agarran el micrófono así, o así, o así, o no lo quieren agarrar, pero ya cuando logras que agarren el micrófono y den su opinión, ya la perdiste. Y al rato la vas a ver en el escenario. Cuesta trabajo, es un proceso. Por eso, el trabajo comunitario, los artistas que quieren hacer trabajo comunitario, le tienen que apostar al tiempo. Y el tiempo es sabio. Yo tengo ahorita un grupo, mi segundo grupo, Las Mujeres Colibrí, que voy a estrenar en septiembre. Casi 2 años tengo con ellas. Es otro grupo diferente a Historias de Princesas, con otras habilidades, mujeres, algunas de ellas muy golpeadas, que de pronto no podían articular, memoria, y hay que trabajar, y cuando ustedes las vean, y ojalá que tengan la oportunidad de verlas, el 2 de septiembre estrenamos en el Centro Cultural del Sur, ustedes van a ver a mujeres dando su testimonio, hablando con una soltura, y eso de parte de este lado implica mucha paciencia y mucho compromiso, porque estás tratando con seres humanos que se pueden ofender, que tienes que buscar las herramientas, pero sobre todo que si ustedes van y les preguntan a cualquiera de estas señoras sobre el tema de la violencia de género, sobre cómo pueden identificar ellos el tema de la depresión, cualquiera de esas temáticas les pueden contestar. Sobre para qué sirve el arte, qué es murmurante teatro. Las señoras lo pueden decir. Porque no fui yo nada más a darles una charla y me fui y ya no regresé. Estamos ahí en el sur, estamos trabajando, las estamos viendo y sobre todo las estamos escuchando. Y de pronto el trabajo de murmurante es una realidad, se convierte en círculos de escucha. Y cuando alguien escucha, la cosa fluye. Y fluye en su casa, porque sí es cierto, sí les damos herramientas primero de detectarse ellas, como el autocuidado. Luego, cómo transitar al círculo cercano que es la familia, cómo identificar lo que es violencia y lo que no es violencia, y después transitar a su entorno de la colonia, para que entre ellas se vuelvan interlocutoras con la autoridad, interlocutoras con, interlocutoras con la policía, para buscar mejoras de su colonia.
Esa es de las cosas que hacemos, que tiene que ver mucho también con la filosofía de Mukpaz. Sí hemos agarrado algunas herramientas de Mukpaz, pero esto del cinema murmurante no lo tiene Mujeres Constructoras de Paz. Eso también es una realidad. Esto es en Santa Catarina. Les voy a cambiar el... Sí. Bueno. Y bueno, la realidad es que guay. Este sí funciona. ¿Me podrías decir qué significa para ti la palabra princesa? Cuando me preguntan de dónde soy, la gente espera que les diga del sur o de San Antonio Isluch. Pero yo me siento de una calle, de una tarde jugando de niña con mi hermana y mis amigos, de los recuerdos alrededor de este pozo. Si este fuera un pozo de los deseos, ¿qué le pedirías? De niña quise ser cantante y bailarina y me dijeron que eso no estaba bien, pero yo me rebelé. Nunca pensé que llegaría tan lejos, ni que alguien me discriminaría por cómo me veo. Prácticamente me crecieron mis abuelos. Mi abuela me enseñaba de todo. Me decía, observa y aprende. Aprendí a hacer muchas cosas y eso me sirvió para salir adelante. ¿Cómo encaramos el futuro en un mundo que parece estar fuera de eje? ¿Qué deseamos para mañana? Me siguen preocupando algunas cosas, como el futuro de mis hijos. Ojalá puedan romper ciertos ciclos que nosotras tardamos en reconocer. Yo solo aspiro a cosechar lo que he sembrado. Que se impongan a cualquier obstáculo y que de vez en cuando nos recuerden a las principales. Quisiera mencionar que creo que es muy importante, que es el trabajo transversal que hemos logrado hacer y que se ha hecho gracias a la colaboración, por ejemplo, del Ayuntamiento de Mérida, de Desarrollo Urbano también, del Ayuntamiento, de la Subdirección de Prevención del Delito, de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Hubo mucha sinergia en varias direcciones del Ayuntamiento que logró que Murmurante pudiera implementar Virar al Sur, Teatro para la Vida. Y pues bueno, también obviamente son importantes los recursos, estos proyectos que pues trabajan con la comunidad, son bien vistos para la foto, pero a la hora de buscar recursos, da muchísimo trabajo buscar recursos. Cualquiera diría que si cuando ven los resultados y la obra, por ejemplo, de las principales del sur, cuando la hicimos, que también es un medio de trabajo para las mujeres, no me han permitido poder llevarla a hacer una gira, por ejemplo. Y cuando yo lo hemos hecho las gestiones con la UABIC, que tuvimos 6 generaciones de estudiantes de la UABIC con un taller de prevención y del cuidado de la salud mental, y hicimos este cruce con la escuela, con la preparatoria, iban los chavos a ver la obra de teatro y es impresionante la obra para jóvenes, porque ven a su abuela, ven a su tía, ven a su mamá, de pronto todo el trabajo, los sufrimientos que han pasado y valoran de otra manera el trabajo de estas mujeres, ¿no? Y la violencia de género también se visibiliza. Entonces, sí es importante que este tipo de proyectos se necesita como el apoyo de mucha gente y el trabajo de muchos actores
actores para que puedan tener una línea de tiempo más larga, que nosotros lo hemos tratado de hacer con nuestro trabajo como artistas. Sí, bueno, nada más agregar que esto que mencionabas de la pedagogía y de la interacción con las artes nos ha sido, digamos, muy cercano, porque esto que mencionabas de la UABIC es la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria de la UADY, y es un bachillerato muy, muy sui generis, que digamos lo que caracteriza a los chicos es que, bueno, la escuela está ahí en Emiliano Zapata Sur, la preparatoria, y ellos tienen, digamos, a diferencia del resto de las preparatorias de la UADY, ellos tienen que participar en un programa que se llama Socialízate y que está enfocado en crear proyectos sociales con su comunidad. Entonces es muy interesante porque esos chicos salen muy bien preparados de ahí. Hay gente que se ha dedicado a las artes, como Juan de Dios Q, que es grafitero, y que ganó uno de nuestros concursos. Hemos hecho varios concursos de producción artística para jóvenes, en los que pues él fue uno de los ganadores. Y sí, es algo que nos ha interesado mucho. Durante pandemia dimos, no sé si 50 o cuántas proyecciones de los documentales en línea para el Colegio de Bachilleres, ¿no? Que teníamos ese vínculo con ellos. Chavos conectados a la pantalla en pandemia por el 40 aniversario del Colegio de Bachilleres. Claro, que pagaste el Zoom así con... Bueno, pues resulta que pues prendemos la pantalla y entraban creo que 50, me parece. Entonces habían más de 100 en la primera función que dimos, y pues yo vi 50 y creí que eran 50 pesos, pero no eran $50, una cosa así. Y yo, claro que sí puede entrar todo. Le apreté y luego cuando llegó la cuenta, ¿verdad? Bueno, son de esas anécdotas. Entraron, sí, tuvimos casi 1,000 alumnos, que fue toda una hazaña porque los chavos no tienen internet. Entonces realmente fue mucha voluntad de los maestros, con los bordes del abismo, con el tema del suicidio que estaba todo lo que da, además con los chavos. Primero les dimos la proyección a los maestros y después ya pasamos con los alumnos, porque es muy importante cuando abordas esta temática tan sensible que los maestros, quienes son los que tienen contacto directo con los chavos, también tengan el conocimiento, porque parecería que como son maestros pues saben todo, y la realidad es que no. Nos han compartido de pronto que no saben qué hacer cuando un chavo se acerca a decirles que tiene pues ideaciones suicidas. Entonces sí hay que también fortalecer esa parte, y nosotros hemos sido muy cuidadosos. Primero nos vamos con los alumnos, nos permitieron, nos abrieron las puertas. Con el Colegio de Bachilleres llevamos 15 años colaborando. Ojalá que en esta nueva etapa política también nos permitan seguir colaborando con ellos, y pues hemos girado por varios municipios del estado, ¿no? Total, que el micrófono nomás no quiere conmigo hoy. Bueno, quisiera aprovechar la oportunidad ahora para abrir justo el micrófono y escuchar sus comentarios, sus preguntas, y digamos cualquier reflexión que quieran compartirnos, pues es ahora el momento. Bueno, yo no sé por dónde empezar porque han dicho muchas cosas, ¿no? Y las han dicho muy bien. O sea, tengo enfrente de mí grandes intelectuales y artistas. Hasta en la sala tenemos a quien considero como un gran escritor, a quien he leído. Y, por ejemplo, pensando Caída Libre, por ejemplo, entraría muy bien en la consideración de hoy, ¿no? Como experiencia profunda y vital del laberinto personal, ¿no? Cómo salir del laberinto personal a través del arte y de la creación. A ver, ¿qué podría decir? La palabra frontera, no sé si se ha pronunciado, porque en realidad me parece que el tema de todo lo que han estado hablando ustedes tiene que ver con la frontera. Ustedes como artistas han roto fronteras horizontales entre géneros de producción artística, ¿no? Audiovisual, escénica y tal, y están intentando como artistas ciudadanos romper fronteras verticales. Y van a unos barrios que Maguis y yo conocemos bien también por otros motivos, ¿no? Y hablan con gente con la que nosotros también hablamos,
pero la inmensa mayoría de los meridanos de esta zona no hablan con aquellas personas, salvo cuando vienen a trabajar en sus casas, ¿no? Puede ser, pero es otro tipo de diálogo. Entonces, yo quería preguntarles algo, es una pregunta muy general, pero que me preocupa un poco, es lo de las intersubjetividades cruzadas. Es decir, ustedes se expresan maravillosamente bien, porque son intelectuales y porque son artistas, sobre el duelo personal que han transitado, por ejemplo, experiencia vital. Harían lo mismo si hablaran de el suicidio de un ser querido. Pero el problema del lenguaje también es una frontera fundamental. Cuando, tomando el ejemplo del primero, ¿no? El del suicidio, podríamos hablar de otra cosa, pero quizás el del suicidio es el más significativo para lo que quiero decir. Cuando ustedes establecen un diálogo a partir de las subjetividades de cada uno, con personas que por su formación y por el medio social al que pertenecen, por la relación a la palabra, al discurso, se expresan de otra manera, bastante diferente a la de ustedes, a la del maestro, a la mía, a la del maestro Felipe. Bueno, ¿cómo se llega a establecer una comunicación que sirva para algo? Es decir, que nos permita salir de las subjetividades de cada uno de nosotros, para que no sea una superposición de subjetividades expresadas de forma muy elaborada, medianamente elaborada, para nosotros podría considerarse primaria por parte de otras personas, y para desembocar en algo colectivo quizás, interconectado, que nos haga sumar algo más que la suma matemática de las individualidades, ¿no? Esa sería mi pregunta, no sé si... Es muy interesante esto que planteas, porque nosotros, desde luego que todas estas consideraciones que has planteado las hemos pensado y hemos visto también otros creadores en interacción con comunidades y demás. Nosotros apelamos mucho a esto que dice Rancière del reparto de lo sensible y la posibilidad de las artes de subvertir ese reparto de lo sensible, ¿no? El reparto de lo sensible convencional dice que, según tu hábitus, evocando a Bourdieu, pues vas a tener un cierto capital social, ¿no? Debido a tu formación, a las oportunidades que has tenido, a los contextos en que te has movido. Sin embargo, yo aquí voy a hablar un poquito de mi historia personal. Yo crecí en Ciudad Nezahualcóyotl, que era, digamos, empezó como un cinturón de miseria alrededor de la Ciudad de México, y vi cómo mi padre y los vecinos construían sus casas, ¿no? Todas las casas eran autoconstrucción y eran casas permanentemente inacabadas, ¿no? Siempre faltaba el aplanado en una pared, siempre. Entonces, yo me daba cuenta al crecer en ese contexto de pues estas diferencias, ¿no? Estas diferencias culturales. Cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, pues tenía compañeros que habían viajado mucho, que hablaban idiomas, que yo me sentía en desventaja, ¿no? En cierta forma. Pero esto del reparto de lo sensible lo digo porque en realidad cada núcleo social produce una cultura altamente compleja y elaborada por sí misma. Y entonces lo único que hay que hacer es abrirse a la afectividad. Cuando uno se implica afectivamente con los otros, las fronteras y los hábitos de alguna manera pasan a segundo término, dejan de ser significativos. Y entonces afectivamente uno se involucra. Y para nosotros es muy, digamos, valiosa la posibilidad de llegar a un contexto en el que si llegáramos con la obra ya previamente elaborada por un dramaturgo, tendríamos que hacer un casting que excluiría a las que no leen muy bien, a las que les da dificultad. Meteríamos con mucho gusto a la que canta bonito, a la que tiene un poquito más de formación, pero resulta que, por ejemplo, con las principales del sur, procedimos más bien con el método etnográfico de entrevistarlas y conocer sus historias de vida. Y entonces las historias de vida de ellas eran magníficas, eran unas mujeres con unas historias de afirmación, casi todas ellas sacando adelante familias sin ayuda de la pareja, con muchas adversidades. Y entonces eso era interesantísimo, y el poderle dar un formato
de historia en escena a eso, era mucho más interesante que tratar de que ellas pronunciaran de cierta manera. Eso era lo de menos. El virtuosismo actoral aquí ya no es lo importante, ¿no? No es lo importante. Y bueno, creo que hay algo que también muy interesante lo que comentaste, que nosotros no vamos a colonizar. Entonces, nosotros vamos más bien con el corazón abierto, si se puede decir de alguna manera, a escuchar. Entonces nos volvemos unos grandes conversadores también, mucha escucha. Y como bien dijo Juan de Dios, lo último que hacemos es montar la pieza y lo que hacemos nos convertimos en estos investigadores, vamos conociéndolas, nos van conociendo, se van creando otro tipo, estos cruces de afectos que no tienen nada que ver. Además, esto es muy importante, el tema del asistencialismo. Es muy importante. Cuando empezamos a entrar a trabajar ya de lleno en el sur, nos dimos cuenta que las señoras y la gente está acostumbrada a que les regalan camisetas o les regalan vasos o algo para que vayan a las actividades. Sí, porque se mueve mucho esto. Para que vayan a las actividades. Entonces, de pronto, pues nosotros llevamos nuestra camiseta y no nos pusimos la camiseta, Juan, pero siempre tenemos nuestra camiseta que dice Murmurante. Y nos chulearon la camiseta y yo les dije, les vamos a regalar camisetas de Murmurante. Y bueno, habíamos hecho un trabajo y compré, mandé a hacer las camisetas. Y de pronto pues ya no era la camiseta para la señora, era para el tío, para el sobrino, pero bueno, en fin, regalamos camisetas. Y de pronto me decían, de pronto empezamos a hacer las actividades y me llegaban con las camisetas puestas. Y yo estaba... Pues no saben cómo, muy contenta, se pusieron la camiseta y fueron. Y luego hubo una vez que a la siguiente actividad me dijeron, maestra, ¿y tenemos que llevar la camiseta? Yo le dije, pues sí, porque nos la piden siempre que vamos, no sé, a una actividad. Le dije, pues si la quieren llevar. Y bueno, sí, llevaron su camiseta, pero voy a esto, que cuando las señoras al principio de los talleres, pues les tienes el agua para que vayan, tienen que caminar de pronto muchas cuadras para llegar al taller. Cuando las señoras se dan cuenta que el valor que obtienen del taller no tiene que ver con lo económico, haya o no haya agua, las tienes ahí. Y es de las cosas que nosotros aprendimos, ¿no? A tener muy clara esta línea de que nosotros pues no somos políticos, no tenemos una bolsa llena de recursos para andar repartiendo dinero, nosotros damos otra cosa que no tiene un valor en la mano, en lo tangible. Que ese valor lo van a potenciar de otro lado en su casa, con las herramientas que les damos, en su entorno y con sus querencias personales, cómo se quieren ellas, cómo mejoran ellas como mujeres. Y eso pues es algo que también nosotros como compañía lo hemos aprendido, pero también lo seguimos fortaleciendo. Y es parte también de esto del hablar en el mismo lenguaje. Hablamos en el mismo lenguaje. No, yo no hablo ni cuando me dirijo a ellas, eso sí es una realidad. Las instrucciones ya después en el montaje de la pieza escénica tienen que, como actriz que soy, afortunadamente soy actriz, y eso me permite desdoblarme y poder dar como indicaciones muy precisas y darle ejemplos y darles cosas que a ellas ya después en la práctica les van cayendo los 20 y ustedes las van a ver en escena, la naturalidad con la que se dirigen, con la que hablan, sin estas herramientas que de pronto nos hacen aprender en la escuela como actores que somos, ¿no? Yo les quería mostrar, a propósito de esto, un clip muy es casi el final del documental, sí. Eso de su parte en todo. Pues mis hijos están tan contentos. Mi esposo es lo que yo haga, siempre me apoya. Me apoya en todo, en casa, en economía, en tiempo, él siempre me apoya. A mi hija me ha, es la que yo le pregunto, hija, ¿cómo me viste? Me dice, te digo la verdad, no me vais a decir nada, algo así de que negativo.
No, mamá, si estuviste re bien, mamá. De verdad, yo estoy muy orgullosa de ti, mamá. Toda esa etapa fue muy divertida, a pesar de todo lo difícil que es. Fue muy divertido, ¿no? Entre todas, cómo fuimos evolucionando. Tenemos una familia, una entre nueva familia nosotras. entre nosotras. Tenemos una familia nueva. Hermanas, amigas. Hasta hijos salieron. Hasta con otro hijo. Y sí, tenemos hijos, hermanos, de todo. Aquí buscamos al papá. El papá. No. No hay. Somos mamás luchonas y solteras, todas. Yo estoy casada. No. ¿Por cuál? No hay. Casada, estoy casada. Sí, está bien. Yo también. No hay. Estamos casadas con la vida, con los hijos. Y estaría muy bien que otras mujeres, amas de casa, se animen a ser parte de una obra, participar en los talleres de teatro, porque pues sí sirven bastante, te hacen ver otro, como dice Marisa, otro panorama de la vida. Y es la oportunidad para también salir de la rutina, ¿no? No, como dice Marisa, hacer teatro es dejar un legado para la vida de la gente. No me robes mis líneas, por favor. Eso ya es algo editado para mí, es exclusivo. Pues sí, son cosas que nos dijo Murmurante. Sí, muchas gracias. Un grupo nuevo que conocimos y no nos arrepentimos. Pues es eso, que juntas somos Mucho más. mucho más, que todas somos Las principales del sur. Ellas decían que la gente cuando las veía en escena, los vecinos y todos estaban muy sorprendidos, ¿no? Porque sí las veían actuar y desenvolverse muy bien. Y les decían, lo bueno es que tú tienes tiempo, que pues no tienes cosas que hacer. Y ellas decían, es que no tenemos tiempo, tenemos las mismas 24 horas, pero nos damos el tiempo para venir a... Sí, exactamente. Bueno, déjenme decirles que estas señoras son líderes de su colonia, que de ahí me las jalaron y ya son líderes de la colonia y ya hicieron un concurso de villancicos y ganaron también y montaron el baile y cantaron y actuaron y son mujeres muy, muy desenvueltas y que bueno, ahí están... Que son diferentes a las otras, al otro grupo, pero este grupo también ya está muy desenvuelto y fue gracias a todo este trabajo que hemos estado haciendo. Y lo padre es que ellas replican la información. O sea, no se quedan con ellas, sino con sus vecinas, platican y etcétera, ¿no? Entonces, digamos que estamos ahí sembrando. ¿Alguien de los jóvenes que están ¿Alguna aquí? otra pregunta por ahí? Sí, pues muchas felicidades por todos sus proyectos, son muy bonitos y creo que aportan muchísimo. Creo que esa es una de las principales cualidades que puedo ver en toda su trayectoria y en la de sus proyectos, que es muy importante y justo como mencionas, es muy delicado cuando tratas con comunidades muy específicas o como con temas delicados, como con este tipo de cosas, y es muy fácil llegar a un círculo y justo como proponer, empezar a armar y tener esta acción extractivista, ¿no? O como de utilizar a las personas o simplemente como llegar ahí y como que poner tu proyecto o proponer tu proyecto y simplemente sacar como lo que necesitas, este video o esta obra o esta cosa. Y me parece muy valioso como todo su proceso, ¿no? En cuanto a la investigación y en cuanto
a que es muy bonito lo que mencionas de que pues son sesiones de escucha, o sea, al final son así como que grupos de apoyo y que al final sí resultan en una producción, ¿no? Como artística y en una obra y en una pieza de arte, pero es muy bonito justo como lo que siembran y como tú dices, lo que se replica, ¿no? Porque ellas ya terminan justo siendo parte de esta red y pues permiten que, como lo que ustedes proponen, como que la investigación y todo este acompañamiento que hacen durante años, pues realmente pueda tener una repercusión real, ¿no? Y no simplemente quedarse como que en el video o en la obra, sino que ya en un plano real y en un plano de cotidianeidad, ustedes pueden, pues sí, justo sembrar este interés y estos aprendizajes que ellas pueden aplicar a su vida, ¿no? Eso me parece maravilloso, qué bonito, la verdad. También vi un video de una retrospectiva en octubre. ¿Es de este año? O sea, ¿va a pasar? No, fue en 2023 que llevamos 6 documentales al Centro Cultural del Bosque, en la Sala Javier Villaurrutia, que es un espacio teatral, pero de alguna manera, como somos gente de teatro también, pues lo abrieron como un foro de cine y para pasar ahí los documentales, y se puso muy bueno porque invitamos a comentadores de los documentales muy específicos, como el doctor Víctor Payá, que es sociólogo, Paulina Landgrave, que es suicidóloga, que también es doctora en psicología de la UNAM, gente que nos tiene como en el radar y con la que interactuamos muy padre, y ellos comentaron los documentales. O sea, que no son artistas, exacto, son investigadores. Exactamente, sí. Y de sus eventos para finalizar este año, ¿nos pueden platicar un poco? Solo tienen lo del centro. Bueno, estrenamos Mujeres Colibrí la primera semana de septiembre. Vamos a estrenar para octubre Tierra y Aire, de Tierra y Aire. Y el documental Historia de Policías. Historias de policías, y también tenemos otro documental que vamos a estrenar con mujeres en reclusión. También para octubre, que forma parte de este proyecto de Virar al Sur, y pues es congruente con lo que estamos haciendo. Estamos trabajando desde hace ya más de 5 años con mujeres que están afuera del penal, en colonias que están en la periferia, alrededor del penal, y lo que nos correspondía es trabajar con mujeres que están en reclusión, y también pues el tema de la reinserción social también, ¿no? Entonces hay una historia que a lo mejor ahí vamos a abordar, y pues la debemos de estrenar en octubre, ¿no? En octubre van a haber varios estrenos, y pues los pueden ver en la página de Murmurante, que es Murmurante Teatro. Tenemos en Facebook, Instagram, tenemos también nuestro canal de YouTube, donde pueden ver también pues parte de los trabajos que hemos realizado, que están ahí registrados, pero sí tenemos mucha actividad. Buenas noches. Pues llego un poquito tarde, pero saben que siempre que puedo llego. Y siempre traigo a alguien nuevo. Cada vez, como decía nuestro querido Baquedano, ¿no? Dándole codazo al que está al lado para venir. Creo que quisiera comentar algo en base a la pregunta del señor, lo que comentó usted. En la oportunidad que he tenido de seguir el trayecto de Murmurante, que ya son bastantes años, la comunicación que se da entre ustedes como artistas, como investigadores también, con esa mente tan brillante y tan creativa que tienen, creo que lo que conecta realmente es la escucha y la humanidad, los corazones. Y a través del arte logran realmente ese lenguaje universal, porque escuchamos, nos llega cada vez que hemos tenido la oportunidad de ver los documentales. Uno sale realmente con un panorama diferente, porque sientes, porque tienes esa empatía, porque logran conectar con la gente.
Entonces creo que esa mirada que tienen es lo que logra abrir todas las fronteras y tener esos canales de comunicación. Entonces, muchas felicidades y estaremos en sus próximos estrenos. Por allá. Buenas noches. Pues yo tengo la duda de cómo es el trayecto cuando surge un nuevo proyecto, o sea, cómo es que surgen, porque veo que es muy variado, o sea, no solo es teatro, con el chavo, el documental, no, la pieza que hicieron para apoyar a la comunidad LGBT y todo. Fue una pieza, ¿no? Veo que hacen de todo, o sea, entonces, pero ¿cómo es que surgen estos proyectos? ¿Cómo es que han surgido? Ajá. Pues mira, un proyecto nos ha llevado a otro. Esa es la realidad. Digamos que abordar el tema de la violencia es muy amplio. Y en ese abanico tan amplio que está la violencia, está el bullying, está el suicidio, está la violencia de género. Entonces, en el tema también de la diversidad también está el tema de la violencia, la discriminación. Entonces, de pronto, ¿qué pasa con los proyectos de Murmurante? Que podemos estar trabajando a veces 2 proyectos al mismo tiempo y uno va a tener un primer aterrizaje y el otro después, o empezamos a hablar de un proyecto que está ahí y después lo vamos retomando y todos están conectados de alguna forma, ¿no? O sea, cuando llegamos a virar al sur Teatro para la Vida, que fue trabajar, que estamos trabajando ahí en el sur, era como lo que nos seguía. Porque hemos estado trabajando con comunidades, por ejemplo, con el Programa Integral de Atención al Suicidio, con los huelguistas, con la comunidad LGBT. Y cuando ya llegamos a instalarnos al sur, que ya tenemos un nodo de Murmurante ahí en el Centro Cultural del Sur, que muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida, porque la verdad es un lujo tener un espacio que nos permitan poder trabajar ahí con las señoras, a los tiempos que ellas tienen y demás. Pues era lo que seguía. Y bueno, ahorita que estamos transitando con mujeres en reclusión, privadas de su libertad, pues forma parte de este gran proyecto de Murmurante y digamos que también ha sido como una gran capacitación. Cada proyecto que vamos abordando, vamos aprendiendo, nos volvemos también más cuidadosos para trabajar y también nuestra mirada se abre más. Yo le comentaba a Juan de Dios que cuando empezamos a abordar de esta forma el teatro, y yo decía, pues no sé cómo empezar, sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo vamos a terminar, y será que yo voy a ver el hallazgo, porque así le decimos nosotros en teatro, o sea, de pronto vas haciendo el laboratorio, y si yo voy a ser capaz de visualizar este tema que considero que es importante para abordarlo en la escena, pues sí. Con los años, ahorita ya es muy fácil para mí mirar el hallazgo. Por ejemplo, con las señoras, ahorita con Mujeres Colibrí, les ando cambiando el texto a cada rato, pero porque ellas me dan el texto. Y entonces estamos en el ensayo y les digo, a ver, improvísenme, y de pronto improvisa una, y le cambié el texto y le dije, Rosaura, es tu texto. Tú me lo diste. Y entonces está muy padre eso, que nosotros nos permitamos también como artistas asombrarnos. O sea, el asombro creo que es muy importante para quien aborda problemáticas sociales o aborda o usa como herramienta el arte, ¿no? Permitirte asombrarte siempre y bueno, de ahí van surgiendo pues los temas. Sí, y un poquito, Odette, que creo que ha sido como bueno para nosotros el que nos haya llevado así de un proyecto al otro, porque también las redes de colaboración, esas son permanentes. Por ejemplo, la gente con la que trabajamos hace 12 años o 13 años el suicidio, nos seguimos comunicando, viendo, saludando.
invitando a los eventos. Entonces, de alguna manera yo siento que las artes y las bellas artes se están quedando un poco sin públicos, porque siempre es habitual que son los mismos. Yo me acuerdo cuando estrenábamos una obra de teatro, pues en el estreno ves a los mismos que van a todos los eventos, ¿no? Y es muy agradable verlos, ¿no? Y platicar y felicitarnos y demás. Pero uno dice, pero se va a agotar, o sea, no voy a poder dar más que 2 o 3 funciones porque ya la vieron y ya no va a venir nadie, ¿no? Entonces uno tiene que buscar otros públicos, tiene que interactuar con otros campos del saber y no quedarse solo en el campo artístico, porque de alguna manera uno termina respondiendo a las mismas relaciones de poder, de la disciplina, ¿no? Del campo. Entonces uno tiene que salir un poco fuera de la caja y buscar otros interlocutores para, desde las artes, uno tener una postura, una opinión, un punto de vista que interactúe con otros puntos de vista de otras disciplinas, ¿no? Y eso es, creo que, muy valioso, porque también nos da una postura que no necesita ya ser validada por los artistas del propio campo, porque nosotros, si nos esperábamos a que nos validaran en el campo artístico, nos íbamos a quedar esperando, porque hay relaciones de poder, hay cotos, hay mafias, hay todo esto que todo mundo dice, ay, eso lo dice porque está ardido, porque no le dieron. Pues es que el pastel es muy chiquito. Y entonces uno tiene que buscar incluso los presupuestos, los fondos fuera del propio campo, porque realmente sí hay recursos, pero no están, digamos, suficientemente repartidos en cada espacio, y uno tiene que buscar ser flexible, ¿no? No quedarse solo ahí en el propio campo, porque se agota rapidísimo y entonces te encuentras con los mismos obstáculos, las mismas opiniones verticales que dicen, no, eso no se puede hacer, ¿no? Vamos a hacer hasta acá. Y entonces dices, ¿pero por qué? Pero sobre todo nosotros hemos trabajado desde el interior del país. Y es muy complicado también el tema de la profesionalización. Por ejemplo, yo soy ya por tercera ocasión soy directora artística de la Muestra Nacional de Teatro, y el estar en esa posición me permite de una u otra forma hacer como un diagnóstico de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y nos hace falta mucho rigor todavía desde el interior en el tema de la profesionalización y de ser más exigentes con nuestro quehacer y para poder competir con el centro, por ejemplo. Todavía hay una brecha muy grande y consideramos también que quienes estamos, que también tenemos un compromiso como artistas, Juan de Dios más que yo porque él es más grande que yo, ¿verdad? Pero cuando ya pasamos los 50, también con las nuevas generaciones. Entonces, el poder hacer una retro del trabajo de un joven, el poder revisar carpetas y hacer retros o hacer un pitch de un trabajo o algo así, es importante hacerlo. Porque por eso también, dice Juan de Dios, la rebanada es muy pequeña, pero también nosotros tenemos que abrir los caminos, ¿no? Y buscar también otras fuentes y otras formas, que sí se puede, pero hay que trabajar mucho. Cierto. Bueno, pues no sé si entiendo que queda mucho por decir. Espero que estas conversaciones puedan tener su continuación en un breve no es refrigerio, realmente en unas bebidas que les ofrecemos para que puedan platicar uno a uno. Refrigerio no hay, es solo agua. Pero bueno, es un espacio que ya no es de una escena, sino donde pueden acercarse tal vez ya con preguntas muy concretas. Pues les agradezco muchísimo a Murmurante Teatro, a ustedes por estar aquí con nosotros. Creo que a pesar de la lluvia logramos tener este intercambio, que yo creo que parte fundamental de las charas es esto, ¿no? Dialogar, encontrarnos, ir creando poco a poco estas redes, fortaleciéndolas, creando cruces que no son cotidianos, ¿no? En el sentido justo de ser los mismos de siempre, aunque seamos poquitos, somos otros
que no nos conocíamos entre nosotros, entonces irnos reconociendo, tejiendo redes. Y pues bueno, les recordamos cada primer martes de mes, martes de charlas, pues está trayendo justamente estos diálogos, presentándonos, reconociéndonos y esperamos creciendo como audiencia y como participantes. Muy buenas noches.